Hermanos, damos gracias al Señor por este día que nos da. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo número 90. Libro de los Salmos, capítulo número 90. ¿Ya lo tienen? Voy a leerlo, hermanos, vayan siguiendo la lectura con su vista. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, al tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y sin los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que traes a nuestra vida. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que al meditar en ella, nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente esté abierta, Señor, y que tu palabra pueda caer como la semilla en la buena tierra. Enséñanos, Señor, a traer sabiduría a nuestra vida, como dice tu palabra, que los años no pasen en balde y que podamos, sobre todo, Señor, tenerte como nuestro refugio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando iniciamos la serie de Salmos, hermanos, les dije que los Salmos, así como están ordenados en su Biblia, del 1 al 150, no es la forma en la que se escribieron. Se ordenaron de esa manera, pero no están ordenados en la forma o en la fecha o conforme fueron escritos, ¿no? Este Salmo 90 que acabamos de leer, este es el primer Salmo que se escribió, es el más antiguo de todos. Este no lo escribió David. Ahí, si su Biblia trae subtítulos, dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, oración de Moisés, varón de Dios. Este es el Salmo más antiguo, o se cree que es el Salmo más antiguo, es el primer Salmo que se escribió antes de todos los Salmos de David, antes de los otros 149 Salmos. Este es el primer Salmo que se escribe y lo escribe Moisés. Muchas veces resulta útil, hermanos, ubicarnos cuando se escribió el Salmo para poder entender el contexto, para poder conocer de qué manera, de qué forma, hermanos, el escritor nos está planteando aquí la situación. ¿Cuándo escribe Moisés este Salmo? Hay un pasaje, hermanos, si ustedes lo recuerdan, si no, vamos a recordarlo ahorita. Hay un pasaje en el libro de los Números, cuando por fin los israelitas, liderados por Moisés, llegan a la tierra prometida. Ya solo los separaba el río Jordán y del otro lado estaba la tierra prometida. ¿Qué es lo que hace Moisés, hermanos? Enviar 12 espías para que reconozcan la tierra, para que vean el fruto que hay, para que vean cómo es la tierra y sobre todo cómo son los habitantes de la tierra. ¿Sí recuerdan ese pasaje? 12 espías entraron a la tierra prometida, vieron a los habitantes, vieron cómo es la tierra, incluso trajeron fruto que había en la tierra. Dice que los racimos de uvas eran tan grandes
que entre dos, con un palo atravesado de hombro a hombro, traían un racimo para mostrar lo abundante y lo próspera que era la tierra. Solamente había un pequeño problema. ¿Cuál era ese problema? ¿Había qué? ¿Había qué? No, ¿qué había? Sí, que había que cruzar, ¿no? Pero ¿cuál era el problema de la tierra? ¿Había qué? Había gigantes en la tierra, ¿no? Entonces, de los 12 espías que fueron, 10 de ellos dijeron, no, si nos paramos junto a ellos, nosotros somos como langostas, o sea, es gente de grande estatura, no los podemos vencer. De esos 12 espías, 10 dijeron eso. Otros dos, Josué y Caleb, dijeron, no importa, si Dios nos ha dado esta tierra, si Dios la ha prometido, es de nosotros, solo tenemos que cruzar y tomarla. El pueblo se rebeló, como muchas veces lo había hecho, el pueblo se puso necio, se puso terco, como muchas veces lo había hecho, y empezaron a reclamarle a Moisés. Dios se enoja con el pueblo, y Dios dice, este pueblo ya me cansó, voy a exterminarlos de una vez por todas. Moisés intercede por el pueblo, como muchas veces había hecho, y le dijo, Señor, perdona a tu pueblo una vez más. De tal manera que Dios dice, está bien, no los voy a exterminar, pero todos los que tengan de 20 años para arriba van a regresar al desierto y en el desierto se van a morir. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Solamente Josué y Caleb, que fueron los dos espías que sí confiaron en Dios y que dijeron, sí podemos tomar la tierra, solo ellos y sus familias y otras personas y los menores de 20 años pudieron entrar a la tierra prometida. El resto del pueblo, los de 20 años hacia arriba, fueron condenados por Dios a regresar y vagar por el desierto durante 40 años. Y entonces ahí murieron. Eso fue el castigo de Dios. Es en esta crisis, hermano, es en esta situación cuando Moisés escribe este Salmo 90. Si tenemos eso en nuestra mente, al leerlo, esa rebelión del pueblo, esa cobardía del pueblo, entonces, hermanos, vamos a poder entender el Salmo perfectamente. Yo quiero que piensen un poquito, hermanos, si han leído el Antiguo Testamento, todo lo que Moisés tuvo que batallar con el pueblo. Que no había agua, le reclamaban a Moisés. Que no había carne, le reclamaban a Moisés. Que los egipcios venían, todo era reclamo para Moisés. Y Moisés tenía que interceder ante Dios por ese pueblo rebelde, por ese pueblo terco, por ese pueblo pecador, o como dice la Biblia, dice Dios de su pueblo, es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo que no se somete, es un pueblo que no obedece. Y este fue el colmo de todo. Cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, hacen esta rebelión, no entremos, no la podemos tomar. Otros dos dijeron, sí podemos tomarla porque Dios la ha entregado a nuestras manos. Eso, hermanos, causó un revuelo en el pueblo. Lean en su casa Números 3, 13, 14 y 15. Allí se encuentra esta historia. Y es en este contexto, hermanos, cuando Moisés escribe el Salmo 90. Vamos a leer el primer versículo. Fíjese cómo Moisés, lo que va a hacer Moisés, hermanos, es hablar de la grandeza de Dios y de lo insignificante que es la vida humana. Y después de hablar de lo insignificante de la vida humana, dice, y aparte de insignificante, es pecadora. Versículo número 1. Señor, tú nos has sido refugio. Lo primero que plantea Moisés, hermanos, es que Dios es refugio. Ahora, la palabra refugio que aparece aquí significa Dios es nuestra casa, Dios es nuestra morada, Dios es ese lugar donde podemos llegar y estar seguros y confiados porque nada nos va a pasar. Y Moisés, hermanos, está diciendo, Señor, tú siempre nos has sido refugio. Señor, todo el tiempo tú has sido nuestro refugio. Allá por Deuteronomio el 33, 27 dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos Él echó delante de ti al enemigo. Hay varios versículos, hermanos, en donde Moisés dice, Dios es nuestro refugio. ¿Sí? Eso es lo que primero que Moisés, hermanos, quiere dejar bien claro, que Dios es refugio. Ahora, no solamente eso, ¿qué continúa diciendo el versículo número 1? Señor, tú nos has sido refugio, dice después, de generación en generación. Por lo menos desde Abraham hasta Moisés, hermanos, ya había 6 generaciones, sin contar de Abraham hacia atrás. Y lo que Moisés está diciendo, hermanos, es, Dios no solamente es refugio, Dios ha sido refugio de generación en generación
todos los tiempos, nuestros padres, nuestros ancestros, todos han conocido a Dios como el refugio. Abraham conoció a Dios como su refugio. Isaac conoció a Dios como su refugio. Jacob, todos conocieron a Dios como su refugio. Ahora le tocaba a Moisés y Moisés está diciendo, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Ahora, si alguien podía decir esto, hermanos, era Moisés. ¿Por qué? Porque ustedes pueden leer, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuántas veces el pueblo se rebeló, cuántas veces el pueblo le reclamó a Moisés, cuántas veces el pueblo se puso rebelde y con el que acudían, al que le reclamaban, era Moisés. Y Moisés no tenía para dónde hacerse, Moisés no sabía a quién acudir. Solamente puede decir que Dios era su refugio. Incluso hubo ocasiones, hermanos, en las que el pueblo quiso linchar a Moisés por su mala dirección, según ellos, porque los había sacado a morir. El pueblo quería linchar a Moisés. Y Moisés, hermanos, no tenía para dónde hacerse. Por eso decía, Él es nuestro refugio. Ahora, hermanos, la gente puede refugiarse en muchas cosas. La gente puede tener su confianza depositada casi en lo que sea. Hay quienes se refugian en el dinero porque piensan que el dinero resuelve todos los problemas. Hay quienes se refugian en el trabajo, en la salud y en la capacidad de hacer cosas porque eso es lo que les da. Hay quienes se refugian en la familia porque piensan que la familia nunca va a fallar. Hay quienes se refugian en la gente, en los amigos, en las influencias, en aquellos que puedan hacer algo porque se piensa que nunca puede fallar. Pero de todos, hermanos, el mejor refugio es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios será el mejor refugio? Bueno, la respuesta está en el versículo número 2. Fíjense lo que dice Moisés. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué edad tendrán los montes en este planeta, hermano? ¿Qué edad tendrá el Popocatépetl? ¿Qué edad tendrá el Cerro de la Estrella? ¿O los montes más altos que están en otros continentes? ¿Qué edad tendrán en este mundo, hermanos? Miles y miles de años. Y Moisés está diciendo, pero tú, Señor, antes de que los montes nacieran, antes de que la tierra existiera, tú eres Dios. Tú has existido, tú eres eterno. Para ti el tiempo no transcurre, para ti el tiempo es cosa de nada. Hermanos, nada en este mundo, escuche bien, hermano, nada en este mundo es infalible, ¿verdad? Aquellos que tienen millones y millones de pesos y que su refugio es el dinero, ¿usted cree que el dinero es infalible? Seguramente el dinero puede ayudar en muchas cosas, pero nadie puede decir, a mí nadie me va a quitar mi dinero, yo jamás voy a perder mi dinero. Aquel que confía en lo material, hermanos, puede desaparecer. Aquel que confía en las personas pueden fallar. Aquel que confía en una institución, las instituciones, hermanos, pueden fallar. Nada en este mundo es 100% confiable. Nada en este mundo se puede decir, jamás va a fallar, nunca nos va a defraudar. Nada, hermanos. Ni siquiera la persona más confiable en este mundo sea incapaz de fallar. Pero Moisés está diciendo, Señor, tú eres nuestro refugio, de generación en generación lo has sido, porque tú eres Dios, porque desde antes que todo existiera, tú ya existieras, desde antes que los montes nacieran. Moisés está dando a entender, antes de que los montes crecieran y se hicieran lo que hoy son, Señor, tú ya existías y eres Dios. Y hermanos, eso sí, Dios jamás va a fallar. Dios nunca, hermanos, va a fallar. Dios nunca nos va a defraudar. Incluso cuando oramos, dice la Biblia, a veces oramos y no recibimos lo que pedimos porque no sabemos cómo pedir, porque pedimos en ignorancia, porque pedimos en vanidad, porque pedimos egoístamente. Aún en esas oraciones que pensamos que Dios no escucha y que Dios no va a contestar, Dios contesta, hermanos, dándonos exactamente lo que nosotros necesitamos. Nunca, jamás Dios se va a equivocar. Dios mismo es sabio, es infinitamente sabio y perfecto y jamás se va a equivocar, hermanos. Y créame que nunca le va a dar algo a alguien que no lo merezca. Pero todo lo que recibimos, hermanos, de parte de Dios es justo y es correcto. A veces yo he visto
Entrevistas que le hacen a pastores, que le hacen a predicadores, entrevistas malintencionadas y les dicen, oye, y fulano cuando se murió se fue al cielo, al infierno, y sutano y perengano si no se arrepienten se van a ir al cielo y se van a ir al infierno. Realmente, hermanos, es difícil, visto humanamente, decidir quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno. Pero créame, hermano, Dios es el Dios justo del universo. Nunca se va a equivocar, nunca va a cometer ningún error, jamás va a hacer algo que vaya en contra de lo que Él ha establecido en su palabra. Él es perfecto, Él es infinitamente sabio. Por eso, dice Moisés, Él puede ser nuestro refugio, porque es eterno. Ahora, en el versículo 3, Moisés compara lo que es Dios y lo que es el hombre. Dice el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. La versión Dios habla hoy de la Biblia, ese mismo versículo 3 dice de la siguiente manera, haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices, vuelvan al polvo seres humanos. ¿Qué dice Génesis 3:19? Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué dice Moisés entonces en el versículo 3 de este salmo? Él está diciendo, hermanos, que el hombre es polvo, mientras que Dios ha existido de generación en generación, mientras que Dios ha existido desde que antes que los montes nacieran. Dice aquí, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dices, convertíos hijos de los hombres, o como dice la otra versión, cuando Dios le dice al hombre, polvo eres y al polvo volverás, significa que el hombre, su vida termina, hermanos. Su vida se acaba. Y no importa lo poderoso que sea, y no importa la grandeza que tenga, y no importa dónde haya puesto su confianza, si no ha sido en Dios, va a volver al polvo. Desde los tiempos de Adán, Dios le dijo a Adán, eres polvo y al polvo volverás. Versículo número 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Cuánto dura una vigilia en la noche? Bueno, aquí está hablando conforme al calendario judío, como ellos dividían el día. Una vigilia de la noche judía duraba 3-4 horas nada más. Dice Moisés, 1000 años delante de Dios es como un día o como un par de horas nada más. Ahora, este versículo, hermanos, no se escribió para hacer cálculos, ¿no? Que digamos, bueno, si 1000 días de nosotros, 1000 años de nosotros son como un día para Dios, entonces una semana, ¿qué será? 7000 años para Dios. No, el versículo no es para hacer esos cálculos, el versículo no es para ver cómo Dios ve el tiempo y cómo lo vemos nosotros. El versículo, su único propósito, hermanos, es dejar bien claro que para lo que nosotros podría ser un periodo de tiempo inmenso, como 1000 años, un periodo que es difícil de contar, para Dios es un par de horas, para Dios es un día que pasó desapercibido y no tuvo ni pena ni gloria. El salmista, hermanos, está tratando de poner el contraste entre Dios y el hombre, ¿sí? ¿Cuánto podrá vivir un hombre por muy viejo que sea? ¿100 años? ¿110 años? ¿120 años? ¿Cuánto ha vivido Dios? Hermanos, Dios es eterno. 1000 años, 10 siglos para Dios, hermanos, es nada. Dios es infinito, Dios es eterno. No hay forma, hermanos, que nosotros podamos compararnos con Dios. ¿Sí? Ese es el propósito del versículo. Moisés está diciendo, dense cuenta de la grandeza del Dios del que estamos hablando. Para nosotros 1000 años es una eternidad. Nadie podría vivir 1000 años. Para Dios es como si fuera un momento, un instante, nada más. Amén. Luego en el versículo 5, hermanos, en el versículo 5 y 6, Moisés va a hacer una comparación de la vida humana con 3 cosas. Vamos a leerlos juntos. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Aquí el Salmo, hermanos, nos da 3 ejemplos de cómo es la vida humana. Cualquier vida humana,
No importa si es un ser humano insignificante o es un ser humano poderoso, sobresaliente, alguien de peso en el mundo, no importa. La vida humana es igual. ¿Cuál es la primera comparación? Dice al principio del versículo 5, los arrebatas son como torrente de aguas. ¿Alguna vez usted ha visto, sobre todo en estos días de lluvias en las noticias, una inundación, cómo se lleva todo a su paso, lo arrastra y no hay forma alguna de detener el paso del agua y su furia? Aún las casas más grandes caen ante la lluvia. Moisés está diciendo, la vida humana es así, como cuando un torrente de agua se lleva todo y arrasa completamente, y si un día estaba todo esplendoroso y al otro día quedó todo arrasado, así es la vida humana. Un día es y al otro día dejó de existir, ya no es más. ¿Cuál es la segunda comparación? Dice, son como sueño. La vida humana, hermanos, es como un sueño. Seguramente a usted le ha pasado que sueña algo y en la mañana se acuerda de qué soñó. Y en la tarde su cerebro ya borró el sueño. Una semana después, a menos que sea un sueño recurrente que usted tenga mucho y que lo haya quedado impactado, pero generalmente la mayoría de nuestros sueños, hermanos, se van borrando en el transcurso del día y desaparecen conforme los días pasan. Dicen los doctores, si alguien se despierta e inmediatamente cuenta su sueño a alguien, a lo mejor sí lo va a recordar, pero si no, el cerebro lo va a borrar. Como un sueño que fue, pero que al otro día desaparece y días después ya ni siquiera hay recuerdo de él. Dice Moisés, así es la vida humana. Puede ser gloriosa, puede ser grande, pero va a desaparecer en un momento. Y la tercera comparación es la misma comparación que usa el Señor Jesucristo en el Evangelio. Dice a la mitad del versículo 5, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así, hermanos, así es la vida humana, ¿verdad? Puede florecer, puede ser esplendorosa, puede ser lo más grande que puede existir, pero está destinada a terminar. Ve a un joven de 25 años que esté sano, que está en la flor de su juventud, tiene todas las fuerzas, tiene toda la salud, tiene todo el ánimo para ir y trabajar y desvelarse y hacer muchas cosas y como que no le pasó nada. Ve a una persona de 70, 80 años, cómo camina, cómo se mueve, ya ni tanto, ¿verdad? Ya los que andamos cerca de 50, ya hacemos un trabajito en el día, al otro día estamos que ya nos duele todo, ya no aguantamos, no es lo mismo. Dice aquí, así es la vida humana. Puede ser como la hierba que florece, crece, es esplendorosa, pero un día va a cortar, un día va a ser secada, va a desaparecer y alguien la va a cortar. Comparado con eso, hermanos, ¿qué es Dios? Dios es infinitamente grande, mientras que nuestra vida pasa como un sueño, pasa como el agua, pasa como la hierba. Por eso, hermanos, Moisés está diciendo, el único en quien podemos poner nuestro refugio, hermanos, es Dios y nada más. Ahora, ¿qué tenemos que entender de esto, hermanos? Eso precisamente, Dios es inmenso, Dios es grande, Dios es majestuoso. Bueno, vamos ahora al versículo número 7. ¿Se acuerdan que les dije que este salmo fue escrito cuando el pueblo se rebeló? Cuando le dijeron, no podemos tomar la tierra, y se armó un gran alboroto, y Dios quería exterminar al pueblo, y por su pecado y su rebeldía, y Moisés intercede, y bueno, pasaron todas esas cosas. Aquí en el versículo 7 dice de la siguiente manera, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Moisés escribe esto, hermanos, porque cuando ocurrió eso de los 2 espías y que 10 dijeron que sí podían tomar la tierra y 2 dijeron que no podían tomar la tierra, entonces Dios confronta al pueblo con su pecado. Y Dios le dice a Moisés, este pueblo es de dura cerviz, este pueblo ha sido rebelde, desde que salieron de Egipto, desde que los saqué de Egipto, no ha faltado la ocasión para que reclamen, para que se rebelen, para que se olviden de mí. Y Moisés lo único que podía hacer, hermanos, es interceder por ese pueblo. Por eso le dice, por tu furor y por tu ira somos consumidos, nuestras maldades están delante de ti y nuestros hierros delante de tu rostro. Sí, hermanos, ¿se alcanzan a ver esto? Fue cuando el pueblo se rebeló, cuando Moisés tiene que interceder. Versículo número 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira.
Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Seguramente ustedes habrán leído en Génesis y en los libros primeros de la Biblia. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Cuánto? Como 900, 800. ¿Cuántos años vivió Noé? Si usted lee esos primeros capítulos de la Biblia, los hombres vivían cientos y cientos de años. Conforme la humanidad fue avanzando, eso fue bajando, ¿no? Aquí en este salmo, Dios establece el promedio de edad de una persona y dice, los días de nuestra edad son 70 años y quizá en los más robustos 80 años. Es el promedio de vida que Dios ha establecido para el ser humano. Y luego se hace la aclaración, bueno, y de 80 en adelante puede ser que alguien esté, pero va a ser molestia, va a ser trabajo y va a ser algo que va a pesar por mucho tiempo. Ahora, Dios establece aquí, hermanos, esta situación acerca de la vida humana. Dice que los días declinan a causa de la ira de Dios, los años acaban con un pensamiento, y dice Moisés, y entonces Dios ha establecido, los días de nuestra edad son 70 años, y si no más robustos son 80 años. Ahora, esto también tiene que ver, hermanos, porque cuando Dios castigó al pueblo de que iban a regresar al desierto y no iban a entrar a la tierra prometida, ¿cuántos años vagaron en el desierto? 40 años. Y Dios dijo, todos los que tengan de 20 años para arriba no van a entrar a la tierra prometida. 20 años más 40 años que caminaron en el desierto, hacen 60 años. Dios les da 10 años más de gracia para que pudieran terminar con su vida. Amén. Ese es el propósito de este versículo, hermanos, enseñarnos cómo es la vida humana. Ahora, vamos al versículo 11. Ya quedó claro, ¿verdad? Este salmo Moisés lo escribe cuando fue aquella rebelión. Y como muchas veces ocurrió, hermanos, Moisés intercede por el pueblo. Moisés le pide a Dios que por favor, una vez más, perdone al pueblo. Vamos a leer el versículo número 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Lo leo una vez más. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Ahora, ¿cómo es la ira de Dios, hermanos? ¿Cómo se imagina usted, si es que nuestra imaginación pudiera llegar a esos niveles? ¿Cómo es la ira de Dios? ¿Conoce usted a alguna persona que cuando se enoja dice, no, ni le hablen porque ahorita está enojadísimo? ¿Verdad? Todos conocemos a alguien así. Bueno, ¿cómo será Dios enojado? ¿Cómo será Dios en el esplendor de su ira? Hebreos nos da una idea, pero ni siquiera esa idea se acerca. ¿Han leído ese versículo en Hebreos que dice, horrenda cosa es caer, ¿en qué? En manos de un Dios vivo. Pero ¿cómo será Dios enojado, hermano? Porque a la gente le gusta hablar que Dios es amoroso, que Dios perdona, que Dios sana, que Dios ayuda, que todo eso, ¿verdad? Y en todas las películas del Señor Jesucristo que existen, todas presentan a un Jesús tierno, apacible, que nunca se enoja. Pero ¿cómo será el otro lado? Porque sí existe la ira de Dios, porque sí existe la justicia de Dios, porque existe el infierno, porque existe el lago de fuego, por lo tanto existe la ira de Dios. ¿Cómo será Dios enojado, hermano? ¿Cómo se lo imagina usted? Debe ser una cosa espantosa. Debe ser lo más terrible, lo más espantoso que hay en el universo, la ira de Dios. Ahora, Moisés pregunta, ¿quién conoce el poder de su ira? ¿Quién conoce la indignación? ¿Sabe quién sí la conoció, hermanos? ¿Sabe quién? Cristo en la cruz del Calvario. Si la noche antes que el Señor Jesucristo iba a ser entregado para morir en la cruz, fue a orar y su alma estaba angustiada hasta la muerte, y dice el Evangelio que hasta sangre estaba sudando, ¿a qué le tenía miedo, hermanos? A los dolores de la cruz no, a los soldados romanos tampoco,
A la traición y al abandono de sus discípulos, menos. A los sacerdotes, al Sanedrín, a los fariseos, le tenía miedo a ellos, no, hermanos. El Señor estaba angustiado hasta la muerte porque se iba a enfrentar a la ira de Dios Padre Todopoderoso. Un hombre de Dios, de los puritanos, que se llamaba John Owen, él dijo una vez, esa noche que el Señor Jesucristo estaba orando, la noche antes que fue crucificado, y que le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte, él dice de una manera poética en su libro, es como si a Cristo lo hubieran puesto en el horno, en el infierno de la ira de Dios, y le hubieran dicho, esto es lo que vas a vivir mañana, esto te va a pasar el día de mañana. Y entonces su alma, su ser se llenó de terror de conocer la ira de Dios. ¿Sí? Y cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, hermanos, y cuando el Señor estaba colgado en la cruz del Calvario, derramando su sangre por causa del pecado de la humanidad, ahí, hermanos, sobre él cayó toda la ira de Dios. Ira que no era por causa de él, ira que no era por sus pecados o por las cosas malas que él hubiera hecho. Fue la ira, hermanos, por nuestro pecado, por todas las veces que hemos pecado delante de Dios, que hemos ofendido a Dios, alguien tenía que recibir esa ira, ¿verdad? En los tiempos de Moisés no se conocía este concepto sobre el Mesías, o por lo menos estaba velado. Y Moisés pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Si alguien le hubiera contestado a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Muchos años más adelante va a aparecer el Mesías y él sí va a conocer la ira de Dios. Él va a saber exactamente de lo que estás hablando. Si tú crees, Moisés, que ahorita que Dios se enojó y les prohibió entrar a la tierra prometida, ¿tú crees que eso es la ira de Dios? No tienes idea, no te imaginas cómo es la indignación de Dios. Pero alguien sí lo va a conocer, el Cristo, el Mesías de Dios. Versículo número 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto, hermanos, ¿qué se imagina usted si alguien le preguntara? ¿Qué es la parte más difícil de la vida? ¿Trabajar? ¿Levantarse a las 5 de la mañana? ¿Qué será lo más difícil de la vida? ¿Criar hijos? ¿No enfermarse? ¿Qué será lo más difícil de la vida? ¿Alimentarse sanamente? Sobre todo en estas fechas, ¿no? Que hay pozole y tostadas. ¿Qué será lo más difícil de la vida? ¿Qué será lo más complicado de vivir? ¿Sabe qué es lo más complicado? Leamos el versículo 12 una vez más. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo más difícil de la vida es tener sabiduría, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí, y bueno, no solo aquí, el mundo entero, hermanos, a veces la sabiduría está tan lejos. Cuando pudiéramos pensar que alguien, por lo que ha aprendido, por cómo vive, por lo que ha leído, es una persona sabia, resulta que no, ¿verdad? Resulta que no es de esa manera. Pudiéramos pensar, una persona anciana ha tenido tantos años para adquirir sabiduría, y a veces es triste que no hay sabiduría, ¿verdad? Pudiéramos pensar en años, en cristianos que han pasado años en las iglesias, 20, 30 años en una iglesia, debe ser un cristiano muy sabio. Y lo triste es que a veces la sabiduría está muy, muy, muy lejos. Y tenemos personas ancianas que se portan como niños. Y tenemos cristianos de mucho tiempo en la iglesia que todavía hay que administrarles leche espiritual porque no han aprendido. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cualquiera que lea el Antiguo Testamento podría decir, el pueblo de Israel que vio cómo cayeron 10 plagas sobre Egipto y a ellos no les pasó nada, que vieron con sus ojos cómo Dios abrió el mar enfrente de ellos y ellos pudieron cruzar, y cuando sus enemigos quisieron hacerlo, Dios los sepultó en el mar para siempre, que vieron cómo salía agua de una roca seca y dura para saciar la sed de todo el pueblo,
que todas las mañanas se levantaban y el pan estaba literalmente tirado en el suelo para recogerlo y comerlo, que las codornices llegaban y se les entregaban en sus manos, y que dice la Biblia, y comieron carne hasta que les salió de la nariz, y que todos los días veían como una nube los iba acompañando para que el sol no los cansara, y que todas las noches, sin excepción, una columna de fuego les alumbraba el camino y les daba calor en medio de un desierto frío. Y así pudiéramos mencionar cosas y cosas. Cualquiera diría, un pueblo que vio esas cosas debería estar lleno de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, de que Dios es grande, de que Dios es inmenso y nunca les iba a fallar. Ahora, ustedes han leído la Biblia. ¿Esto es cierto, hermanos? Bueno, lo de las obras sí es cierto, pero que Israel fue sabio, no. Dios les dijo, primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego les dijo por ahí, no te hagas imágenes, no te hagas ídolos. ¿Y qué fue lo primero? Que hagamos un ídolo, dice Dios. Que hagamos un becerro y le demos gracias que nos sacó de Egipto. Y no fue el único. El becerro de oro, hermanos, fue el primero de muchos ídolos que Israel adoptó. Y siempre, 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 siempre. ¿Quién fue el más sabio de todos los israelitas, hermanos? ¿Quién fue el más sabio de todos los judíos? Salomón. No dice la Biblia que la reina del sur venía nada más para escucharlo hablar de tan sabio que era. Él también cayó en la idolatría, él también cayó en desobediencia. Por eso Moisés está diciendo, Señor, esta es una oración que él hace, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría a nuestra vida. Oremos, hermanos, oremos para que estas cosas ocurran en nuestra vida. Versículo 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Moisés sigue intercediendo por el pueblo. Versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aquí Moisés seguramente, hermanos, recordaba que todos los días, fíjese bien, hermano, porque esto sigue pasando hasta el día de hoy. Israel fue rebelde, Israel fue desobediente a Dios. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, el maná no amanecía en el cielo porque Israel había sido rebelde? Nunca, ¿verdad? Todos los días, sin excepción, a pesar de la rebeldía del pueblo, el pan amanecía en el cielo. Por eso dice Moisés, de mañana sácianos de tu misericordia. Hoy los cristianos no recogemos maná del cielo. Hoy cada mañana no amanece el maná en el cielo porque eso terminó. Pero qué cosa, hermanos, sí se renueva todos los días de nuestra vida. El amor y la misericordia de Dios. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, si la obra de nuestras manos confirma. Moisés sabía que gran parte del pueblo no iba a entrar a la tierra prometida. Es más, hermanos, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, porque hiciste esto, porque no me diste gloria, porque no me obedeciste, Moisés, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. Así que Moisés, hermanos, termina su oración diciendo, bueno, entonces nuestros hijos, nuestras generaciones, los que sí van a entrar a la tierra prometida, dice Moisés, que ellos vean la obra de Dios y que la obra de nuestras manos entonces sea confirmada en ese momento. Ahora, ya para concluir, hermanos, quiero concluir con dos aplicaciones prácticas de este salmo. La primera de ellas, como ya les dije, Dios castigó a Israel por su rebeldía y por ese pecado los hizo vagar 40 años en el desierto hasta que murieron. Y este Salmo 90 es el resultado de esa crisis que se experimenta. Ahora, hermanos, los cristianos no somos muy distintos a los israelitas. Tenemos el mismo Dios, tenemos los mismos mandamientos, tenemos las mismas exigencias de Dios.
¿verdad? El mandamiento que poníamos hace un rato. Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si bien los cristianos no hacemos ídolos, ni de papel, ni de yeso, ni de esas cosas, pero también tenemos nuestros dioses y también tenemos nuestros ídolos. Todo aquello, hermanos, todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, es un ídolo delante de Dios. Sea una persona, sea una actividad, lo que sea, hermanos. Lo que esté robando el trono de nuestro corazón y no dárselo a Dios y lo toma otra cosa o otra persona, eso es un ídolo. No somos muy diferentes a los israelitas. Hermanos, no somos muy distintos. Los cristianos también se rebelan, los cristianos también desobedecen a Dios y los cristianos también le reclaman a Dios cuando las cosas no van saliendo bien. La única diferencia entre nosotros, hermanos, es que los israelitas tenían a un mediador que era Moisés. En cambio, los cristianos tenemos un mediador mejor todavía. ¿Qué dice el apóstol Juan en su primera epístola? Hermanos, no se preocupen si pequen, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, Juan no está dando permiso para pecar, ¿verdad? Porque algunos interpretan esa parte de la primera epístola de Juan y dicen, bueno, allí Juan está diciendo que si pecamos, tenemos un abogado, Jesucristo el justo. No, Juan está diciendo, hermanos, vivan la vida cristiana correctamente, pero si está fuera de su alcance, si está fuera de sus fuerzas, si hicieron todo lo posible y cometieron un error y un pecado, no se angustien, tenemos a nuestro intercesor, a Jesucristo el justo. No que digamos, bueno, vamos a pecar, al fin y al cabo Cristo intercede por nosotros. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Juan está diciendo, si llega a ocurrir en tu vida que pecaste, que te equivocaste, que hiciste algo mal, no te preocupes, tenemos un abogado delante de Dios. Pero la iglesia, hermanos, en muchas cosas es igual que Israel. Es rebelde, es de dura cerviz, pecamos, nos equivocamos y a veces no queremos vivir la vida cristiana. Sin embargo, nuestro intercesor, que es mucho mejor que Moisés, intercede todos los días por nosotros. Y la segunda aplicación, hermanos, quiero que vean en su Biblia, 1 Corintios capítulo 15. ¿Ha escuchado ustedes el dicho que dice, comamos y bebamos? ¿Qué? Que mañana moriremos. Hay que comer y beber, ¿no? Sobre todo en estos días. 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecho? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La vida sin Cristo es así, comer, beber, porque un día vamos a morir. Disfruta de la vida, goza de la vida. No te preocupes por cosas como el cristianismo, porque prohíben mucho. No te preocupes por la religión en general. Tú vive la vida, tú disfruta la vida, no tomes en cuenta a Dios, porque un día vas a morir. La vida sin Cristo es así. La vida sin Cristo es como dice el Salmo 90, pues vamos a vivir 60, 70 años, quizá 80, pero con todo es molestia, con todo es trabajo, con todo se mina la fortaleza. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo el asunto es distinto. En Cristo, hermanos, el asunto es completamente distinto. El que no tiene a Cristo en el corazón, sí puede decir, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, el Salmo 90 se convierte en otra cosa completamente distinta. Dice, ayúdanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría al corazón. Aquel que tiene Cristo en el corazón, eso debe pedirle a Dios, eso va a fluir en su vida. Aquí Pablo está diciendo, bueno, si los muertos no resucitan, entonces todo lo que hice en Éfeso no sirvió para nada. Si los muertos no resucitan, hay que dedicarnos a vivir porque mañana vamos a morir. La otra parte de este versículo sería, bueno, pero si Cristo resucitó, entonces sí tenemos una esperanza. Entonces esta vida que va a durar 70, 80 años, como dice el Salmo 90, es un pase nada más porque vamos a la eternidad
con Dios. Y ese Dios que ha sido nuestro refugio, porque es Dios todopoderoso y que ha sido refugio de tantas generaciones en el pasado, es nuestro refugio también y nos va a llevar a la vida eterna. Y debemos orar, hermanos. Los cristianos oramos por muchas cosas, pero una cosa por la que debemos orar es por lo que decía Moisés en el Salmo 90. Señor, Señor, y por esto hay que orar, hermanos, todos los días. Señor, ayúdanos a contar nuestros días y que tu sabiduría venga a nuestro corazón. ¿Qué significa contar días? No que usted agarre un calendario y empiece a callar. Simplemente que cada día es una oportunidad para conocer más de Dios, para conocer más de Dios a través de su palabra y la oración, y que eso, hermanos, repercuta en sabiduría en nuestra vida y en nuestro corazón. Si no, el Salmo 90 nos muestra dos cosas. O somos los israelitas que van a volver al desierto y van a morir en el desierto y jamás van a entrar a la tierra prometida, o somos los otros israelitas que sí cruzaron la tierra prometida. O vamos a pasar por este mundo y vamos a morir y de ahí vamos a ir al infierno, o vamos a pasar por este mundo y vamos a ir a la gloria con el Padre Celestial. ¿Cómo quiere usted ver el Salmo 90? ¿Como aquellos que no pudieron entrar o como aquellos que sí entraron a la tierra prometida? ¿Cuál fue la diferencia entre los dos grupos? Tenían el mismo Dios, habían visto las mismas obras, pero unos decidieron confiar en Dios y otros decidieron no confiar en Dios, a pesar de que cuántas veces Dios les había mostrado que sí podía darles lo que Él les había prometido. Si ustedes leen Deuteronomio, si ustedes leen Josué, se van a dar cuenta que Dios sí cumplió su promesa. Aunque la tierra prometida ya estaba ocupada, Dios, de todas maneras, le dio esa tierra a su pueblo escogido. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Como dice este salmo, pues pidamos que Dios traiga sabiduría a nuestras vidas. Eterno Padre poderoso, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todas las veces que nos equivocamos, Señor, tú tienes misericordia de nosotros. Tú nos guardas, tú nos ayudas, tú estás con nosotros en todo momento. Ayúdanos, como dice tu palabra, a que cada día traiga sabiduría a nosotros. Si bien todos los días nos equivocamos y cometemos errores, y cuántas veces hemos hecho y dicho cosas de las cuales nos arrepentimos, ayúdanos que eso, Señor, sean lecciones para nosotros. Te alabamos y te bendecimos porque eres Dios poderoso. Tú sé nuestro refugio, Señor, como lo has sido en tantas generaciones. Que en ti podamos poner nuestra confianza y nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.